siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Bien, seguimos en Mercados por Expertos, en este caso con la presencia en el estudio del doctor Marcelo Elizondo, analista del comercio internacional y director de la consultora DNI, para hablar sobre todo de lo que dejó y lo que promete, por otra parte, la reciente cumbre del G20 realizada aquí en Buenos Aires. Por otra parte, no podía faltar qué podemos esperar del Mercosur, del bloque regional, una vez que asuma el poder en el plan alto de Brasilia, Jair Bolsonaro. Buen día, Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Un gusto, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, ¿cuál es la conclusión del G20, sobre todo en materia de costos y beneficios para la economía local? ¿Qué nos puedes decir? Yo diría, primer capítulo importante que como evento internacional salió bien, hubo documento de consenso, hubo una serie de actividades bilaterales de terceros países muy importantes. Se firmó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Se firmó la paz temporaria por 90 días entre China y Estados Unidos. Eso me parece que la verdad es que estuvo muy a la altura de las expectativas. Segundo, ya para la Argentina, me parece que hay una gran ganancia en términos de imagen y reputación del país, que ha cumplido con los más altos estándares internacionales. Y además están las reuniones bilaterales que la Argentina logra, a través de las cuales hay promesas de inversiones en el país, de China y de Estados Unidos en particular. China por más de 4.000 millones, Estados Unidos por casi 1.000, que podrían llegar a 3.000 si empresas privadas acompañan las garantías que el gobierno de los Estados Unidos ha asegurado. Por lo que me parece que es dentro de lo que es el G20, que no es algo de lo cual uno pueda esperar resultados inmediatos, la ecuación ha sido muy positiva. Sí, es un tema interesante para subrayarlo, de que no se pueden esperar resultados inmediatos, que es un tema también de expectativas y de imagen y de posicionamiento geopolítico, como le llaman algunos especialistas, ¿no? Pero bueno, daría la impresión también de que fue una inversión en términos políticos y económicos, y la pregunta sería, más allá de lo que mencionaste de promesas, entre comillas, en términos de inversión, ¿qué puede dejar en términos comerciales? Bueno, hay algunas cosas concretas. El gobierno de los Estados Unidos le asegura a la Argentina el ingreso de la carne nuevamente, después de 17 años de restricción del ingreso de carnes por aquel incumplimiento que la Argentina tuvo en materia de aftosa. El gobierno chino también está garantizando el ingreso de algunas frutas, como las cerezas, abriendo el mercado. Y yo creo que es muy importante el grado de vínculo que la Argentina establece con el resto de los países más importantes del mundo para seguir negociando el acceso a mercados. Está pendiente algún acuerdo con la Unión Europea, eso se ha puesto más ríspido, pero se sigue negociando. Está pendiente para la Argentina también la renegociación del Mercosur, algo que deberá ocurrir una vez que asuma el nuevo gobierno de Brasil. Pero vínculos como los establecidos con los mandatarios permiten generar espacios para conversaciones posteriores. Por ejemplo, la primer ministra británica ha dicho, todavía estamos en la Unión Europea, pero el día que no estemos nos interesa un acuerdo de libre comercio con el Mercosur. Bueno, todo eso me parece que surge como consecuencia de un estrechamiento, claro, de una mejora en las relaciones. Nombraste carnes, cerezas, bueno, faltó arándanos, otro de los puntos acordados con China, si no mal recuerdo. En definitiva, son productos de bajo valor agregado. La Argentina, de alguna forma, con estos acuerdos, se consolida como un exportador de quasi commodities, por llamarlo de alguna forma. La Argentina es un exportador de commodities. O primarios. Primarios o manufacturados commodities, sí, como los aceites. Sí, claro. Lo es, sobre todo, el resto del mundo. Exporta bienes industriales a la región, a Brasil. Y en menor medida al resto de los países latinoamericanos. En el G20 estaba presente Brasil como sudamericano,
Chile como invitado y después estaba México, que es latinoamericano, no sudamericano. Pero además México estaba con un presidente que vino menos del tiempo previsto porque tenía que ir a entregar su mandato, por lo tanto no tenía mucha atribución para garantizar cosas a futuro. Por lo que claramente, hablando con todos los demás, con asiáticos, con europeos, de lo que uno puede hablar es de commodity, que es lo que le vende al resto del mundo. La Argentina es un país exportador de commodities, algunos con más manufacturación, como aceites o harinas, otros con menos. Yo creo que hay que tratar de consolidar. En un mundo revuelto hay que tratar de hacer mejor lo que uno ya sabe que tiene aceptación. Es difícil plantearse cambios, claro. Hablando de economía y de comercio, este año la economía mundial va a crecer en torno al 5%, si no mal recuerdo. La Argentina, por el contrario, va a caer un poco más de 3%. Digo, ¿la Argentina queda afuera del banquete de las grandes potencias, o por lo menos de los integrantes del G20? La Argentina es una economía mucho más chica en general que las de los países del G20. De hecho, ni siquiera la Argentina es uno de los 20 países más grandes del mundo en términos de PBI. Por lo que ya, por lo que es, por la foto, es mucho menos que casi todos los demás. Comparable con Sudáfrica, que también está en el G20 y tiene una economía incluso un poco más chica que la Argentina. Pero además, en términos de performance, efectivamente, casi todos los países del mundo este año crecen. La Argentina no, la Argentina decrece. Por lo que, efectivamente, si además consideramos que tenemos una buena cantidad de variables desacomodadas, tasa de inflación, tasa de interés, volatilidad cambiaria, la Argentina debería empezar por ordenar su macroeconomía para incorporarse a un escenario mundial que es complejo, que tiene ciertas tensiones, a partir en particular del comercio y las disputas entre China y Estados Unidos, pero que sin embargo sigue creciendo en materia de crecimiento del Producto Mundial, incluso en materia de crecimiento del comercio mundial, claro, que crecerá entre 3 y 4 puntos porcentuales otra vez este año. Mencionaste la posibilidad de que post-Brexit el Reino Unido llegue a algún tipo de acuerdo de libre comercio con el Mercosur. ¿Cómo ves el Mercosur a partir del 1 de diciembre cuando asuma Bolsonaro? Seguramente con cambios. El presidente electo Bolsonaro ha dicho que quiere un Mercosur más flexible porque quiere para Brasil una atribución para firmar acuerdos y pactos comerciales, económicos o de inversiones con grandes economías internacionales, grandes economías del mundo, cosa que individualmente no puede hacer. El Mercosur hoy prevé cualquier acuerdo en bloque porque tiene un arancel externo común. Bolsonaro está diciendo que tenemos que flexibilizar el Mercosur porque Brasil quiere generar acuerdos bilaterales más allá del bloque. Esto que Bolsonaro pide ya lo había pedido Tabaré Vázquez para Uruguay antes. Y los dos países chicos, Paraguay también. Y yo creo que la Argentina no está en desacuerdo con eso. Por lo que lo más probable es que a partir del 1 de enero, cuando suma Bolsonaro, el Mercosur empiece un proceso de conversaciones para su reformulación y su conversión en una zona de libre comercio que mantiene arancel cero entre sus miembros, pero que permita un poco más de flexibilidad y libertades. ¿Pero significa renunciar al arancel externo común? Seguramente, se me ocurre que habrá como regla el arancel externo común, pero la atribución de la excepción para cada país que firme acuerdos con terceros, en ese caso ese arancel externo seguirá vigente para los demás. Por supuesto. Lo cual convierte al Mercosur de una unión aduanera imperfecta en una zona de libre comercio imperfecta. Un híbrido. Retroceso. Un híbrido. Desde el punto de vista institucional es un retroceso, se me ocurre, ¿no? Yo creo que la verdad es que el Mercosur está en retroceso hace bastante. El Mercosur no logró la consolidación de instituciones comunes, siguió siendo un acuerdo intergubernamental y no con instituciones supragubernamentales. El Mercosur ha tenido una enorme cantidad de excepciones a sus principales pilares. Claro. El Mercosur ha incluso reducido su comercio intrazona en los últimos años, por lo que no está mal que empecemos a discutir un Mercosur nuevo. Claro, y sobre todo me parece que no está mal tampoco dejar dentro del estatus de permanencia la posibilidad de que las pymes, que es como me gusta siempre señalarlo, siempre debutan exportando a Brasil o a la región, porque es lo más fácil, ¿no? En este caso se va a mantener de acuerdo a la idea original de Bolsonaro. La ventaja es que no está en duda el arancel cero entre los países del Mercosur. La desventaja es que seguramente tendremos que competir contra productos de otros mercados que hoy entran pagando arancel en Brasil y que si Brasil genera acuerdos de libre comercio
beneficiará a esos mercados y sus productos con reducción de aranceles para ellos. Exactamente. Y bueno, ya vamos a escuchar voces seguramente críticas a esa posibilidad, pero bueno, será cuestión de afrontarlo desde el punto de vista de las pymes para ganar competitividad. Exactamente. Marcelo, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI. Agenda PYME y Mercados por Expertos vuelve, claro, la semana que viene. Chao, hasta entonces.